En este día vamos a ver esta lección con el título El descrimen y el prejuicio social en la iglesia. Este capítulo 2 comienza de esta manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, que no discriminemos. Aquí, cuando comenzó la carta, Santiago dice a las 12 tribus de Israel que están dispersas por todo el mundo. Ahora, sabemos de que Israel nacional está en pie y Dios tiene un trato con ellos, pero también la Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Y de igual manera como Israel estuvo disperso, también la iglesia fue dispersada porque tuvimos que ir a todo el mundo. Hoy la iglesia se encuentra prácticamente en todo el mundo. Son pocas las áreas que todavía la iglesia no ha podido llegar, pero estamos dispersos. En esta época que la iglesia se estaba dispersando por todo el mundo, hubo discriminación contra ellos, hubo severas persecuciones contra la iglesia del Señor, y Santiago lo sabe. Santiago se quedó en Jerusalén. Él no salió a la dispersión. Él se quedó en Jerusalén y fueron pocos los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y quiero aclarar que aquí Santiago, según lo que nos dice la Biblia, nos damos cuenta que no es Santiago el que era uno de los apóstoles de Jesús. Y cuando decimos Santiago acá también hay que aclarar que Santiago en sí es Jacob. Y la palabra Jacob se usa de dos maneras: Jacob o Jacobo. En hebreo es Jacob, y cuando se tradujo al latín se tradujo como Jacob, Jacobus, algo así, y de ahí nosotros lo agarramos como Jacob o Jacobo, ¿verdad? Por la traducción latín Jacobus, entonces nosotros lo agarramos como Jacobo, pero en sí es Jacob. ¿Quién fue el primer Jacob en la Biblia? El que después vino a ser Israel, ¿verdad? Jacob. Entonces después el Señor le cambió el nombre a Israel. Entonces tenemos a Jacobo, que es uno de los 12, pero también encontramos en la Biblia que se menciona que Jesús tenía hermanos, y se menciona a Jacobo, a José, a Simón, a Judas y a sus hermanas. En varias ocasiones se hace mención de los hermanos en carne de Jesús. En Hechos capítulo 12, el versículo 1 por ahí, encontramos de que asesinan a Jacobo, el apóstol, este Jacobo es el hermano de Juan, el discípulo amado. Y ahí dice que asesinaron a Jacobo, el hermano de Juan, y después más adelante en el capítulo 12 se vuelve a mencionar a Jacobo. Y ese Jacobo es el que también se menciona en el capítulo 15, que tomó la decisión en el concilio, y todos entienden que este Jacobo es el hermano en carne de Jesús, ya que el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1:19, para los que les interesan estos datos pueden buscarlo, Gálatas 1:19, el apóstol Pablo dice, nomás miré a Pedro y a ningún otro apóstol, y también a Jacobo, el hermano del Señor. Así lo dice Pablo, el hermano del Señor, Jacobo. Entonces se entiende que este Jacobo, Santiago, es el hermano del Señor. Después, en el tiempo de las cruzadas, más adelante de cuando la iglesia nace, pasa mucho tiempo, entonces a Jacobo le decían San Jacob, entonces San Jacob. Entonces de ahí es donde viene como Santiago, las dos palabras que eran separadas como San Mateo. Entonces a San Jacobo, entonces en latín le fueron cambiando y fue como Santiago, Iago, de Jacob. Entonces por eso es que tenemos Santiago en vez de Jacob, pero aquí debería de ser Jacob, ¿verdad? En hebreo, pero se le dice Santiago por esa unión que se hizo en los tiempos medievales al nombre de Santiago, que lo consideraban un santo, ¿verdad? San Jacob. Entonces de ahí viene el Santiago. Bueno, este Jacobo
el hermano del Señor se queda en Jerusalén y según entendemos, él murió ahí en Jerusalén, nunca salió afuera. Y por eso cuando él escribe a los que están afuera, él se preocupaba. Hay unos datos, dice que él pasaba orando muchas horas por los hermanos que estaban afuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia nació en Jerusalén. Jesús les dijo, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces por eso es que Jacob le preocupaba a los hermanos que estaban hasta lo último de la tierra y mandó esta carta, que hemos dicho que es una carta universal para todas las iglesias y para todos los creyentes en el mundo y de todos los tiempos, dándoles estas enseñanzas. Ahora, Jacobo está en Jerusalén, siendo él muy respetado judío, que guardaba la ley de Israel, la ley mosaica, pero que también era cristiano, era muy respetado y él no tuvo mucha problema con la persecución, gracias a Dios. Los otros sí fueron perseguidos, asesinados, martirizados, así se dice esa palabra cuando son asesinados por Cristo, fueron mártires. Pero Santiago estuvo ahí en Jerusalén sin mucho problema, pero él sabía de la persecución y él sabía de la discriminación contra la iglesia. Y él va a escribir estas palabras acá con un deseo de poder denunciar la discriminación dentro de la iglesia mismo. Porque si la iglesia era perseguida, discriminada, de muchas maneras atacada, solo por el hecho de lo que creía, se le discriminaba, ¿cómo era posible que dentro de la misma iglesia existiera la discriminación? Ese era el colmo para Santiago, para Jacobo, eso era el colmo. ¿Cómo es posible que nosotros hemos sido perseguidos, discriminados por ser cristianos y que nosotros como cristianos discriminemos dentro de la iglesia? Entonces él va a escribir estas palabras con mucha autoridad, mucha propiedad y denunciando severamente el descrimen y el prejuicio social dentro de la iglesia. Por eso es que les dice que la fe, nuestra fe, y mire cómo él lo dice acá, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, aunque es su hermano en carne, él ha aceptado el señorío de Jesús, aunque de primero ellos pensaban que eran locos, que Jesús estaba loco, que estaba mal, pero después de su muerte y resurrección, también sus hermanos sirvieron al Señor y le creyeron. Y dice el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, aquí Jacob tiene mucha razón, porque nosotros, aunque somos cristianos y aunque rápido miramos la discriminación que otros nos hacen a nosotros o que le hacen a otras personas, siempre se nos hace difícil ver la propia discriminación que nosotros hacemos contra otros. Casi no nos damos cuenta. Pero es importante que nos autoexaminemos. Y aquí la palabra es como un espejo. El mismo Santiago lo dijo en el capítulo 1. Es como un espejo. Y hay que vernos para que nos podamos cambiar, para que podamos hacer arreglos en nuestra persona. Y es cierto que todos acá somos culpables de una clase de discriminación o de prejuicio. Todos, como seres humanos, hemos cometido prejuicios, hemos cometido discriminación, quizás porque aquel es de un país o porque aquel tiene diferente color que el mío y hemos hecho de alguna manera discriminación, pero eso, según entendemos acá, verdaderamente que es una completa práctica pecaminosa. Y aquí Santiago está condenando las prácticas pecaminosas en la comunidad de fe, que esa es la serie que tenemos. Juzgar, condenar las prácticas pecaminosas dentro de la misma iglesia. No pueden existir estas prácticas pecaminosas dentro de la misma iglesia, pero lo hay. Y por eso es que el Señor nos lo deja aquí escrito para que nos corrijamos
para que tengamos cuidado que nosotros no vayamos a caer en esto. Como que si es una tendencia natural humana, el discriminar, el hacer prejuicio, prejuzgar a alguien sin tener las evidencias, nomás por el hecho de que la manera como se mira, como que si es una tendencia humana, pero también hay que decir que también es un orden social que en nuestra sociedad se vive, y entonces hacemos distinción en los ricos, los profesionales, los de alta educación y los que no tienen educación y los pobres, ¿verdad? Como que si ya estamos programados a darle un honor a la gente de dinero, a los ricos y a los muy educados, y el honor, aún dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? El pastor, el evangelista, y tenerlo como diferente, pero no puede ser así. Aquí todos somos hermanos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo siempre usaba la palabra hermano. El hermano Pablo, dijo Pedro mismo, le dijo el hermano Pablo, ¿verdad? El hermano Timoteo, porque somos hermanos, y aunque ellos eran apóstoles, ¿verdad? Pero no es una clase diferente. Y tenemos que tener cuidado porque nuestra sociedad está así, la clase alta, la media clase, y como ya no nos gusta mucho la clase pobre, entonces le hemos cambiado el nombre, la clase trabajadora. Yo cuando estaba en high school y en college, yo decía, es que nosotros somos de la clase trabajadora, por no decir la clase pobre, ¿verdad? La clase trabajadora, los que trabajamos y que ganamos el mínimo. Entonces de allí venimos nosotros, de la clase trabajadora, pero la clase pobre. Entonces como que si ya tenemos, y nos lo repiten en las noticias, nos lo repiten los políticos, que a la media clase la están oprimiendo, que denme el voto, y por vez hablan más de la media clase que de la clase pobre, ¿verdad? Y entonces la clase rica hay que quitarle más impuestos, y bueno, y hay una división, y que nosotros automáticamente caemos en eso nosotros también, porque así es nuestro mundo alrededor. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, aunque estamos del mundo, no somos del mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y si nosotros hemos sufrido persecuciones, hemos sufrido descrimen, ¿cómo nosotros vamos a discriminar? Y estoy hablando a una audiencia de latinoamericanos, inmigrantes la mayoría, y la mayoría de acá venimos indocumentados, comenzando por mi persona. En 1983, indocumentado completamente. Gracias al Señor que después pudimos arreglar los documentos y todo eso. Pero aquí la mayoría venimos como inmigrantes. Ya muchos hijos nacieron acá, gracias a Dios, y ellos sí son ciudadanos y todo eso. Pero ustedes saben la discriminación que hemos sufrido. Ustedes saben que hemos sido discriminados, que hemos sido oprimidos, y no es correcto que nosotros discriminemos y oprimamos cuando nosotros hemos sufrido lo mismo. Por eso es que Dios le dijo a Israel, tienes que tener cuidado con el extranjero, porque tú fuiste extranjero en Egipto. Tienes que tener cuidado con los inmigrantes, de no faltarle el derecho a ellos y oprimirlos, porque tú fuiste inmigrante en Egipto. Lo mismo va para Estados Unidos. Ellos fueron inmigrantes, los fundadores de esta nación vinieron como inmigrantes y reconocen de que los indios le dieron la mano, y después ellos, otros grupos vinieron, se armaron y destruyeron a los indios y le quitaron la tierra. Pero ellos también fueron inmigrantes y son inmigrantes en esta tierra. Esta tierra le pertenecía a los nativos de estas tierras, gente de nuestro color, ¿verdad? Pero ellos también fueron inmigrantes. Hoy ellos son los dueños de esto, han legalizado todo, y nosotros somos los inmigrantes ahora para ellos. Pero la palabra les queda a ellos también. Ustedes también fueron inmigrantes. Cuidado con violar el derecho y el respeto a los derechos humanos de toda la gente, porque todos hemos sido inmigrantes de alguna manera y tenemos que respetar. Entonces, por eso es que Santiago está aquí un poco severo con esto. Entra un hombre con anillo de oro. No todos andaban anillo de oro en esa época. Un anillo de oro y con vestido lujoso. Inmediatamente se sabe que es rico. Quizás traía un olor, una fragancia bastante bonita, bastante cara, como la que aquella mujer le echó a los pies de Jesús y le ungió con ese perfume, y dijo Judas, ese perfume era tan caro, se hubiera podido vender y dárselo a los pobres.
Pero él decía eso, dice la Biblia, porque él era el tesorero, él tenía la bolsa y quería sacarle a ese perfume, quería él agarrar dinero, no que se lo quería dar a los pobres. Jesús le dijo, a los pobres siempre los van a tener, pero esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio, se va a mencionar a ella. Por eso que tuve que mencionarlo hoy también, porque donde quiera que se predique, esa mujer hay que mencionarla, que derramó un perfume caro. Estos hombres ricos que llegaban a la reunión de los cristianos, su anillo de oro, su vestido lujoso, quizás una fragancia muy sabrosa, pasaba y los diáconos súper contentos, pase por acá y a sentarlo a la mejor silla, al frente. Pero también entraba un hombre con ropa andrajosa. ¿Qué quiere decir eso? Media viejita la ropa ya, casi deshaciéndole, quizás hasta con agujeros por ahí o parchada. Y andrajoso también nos da el sentido de quizás era un hombre quizás de la calle, quizás con un mal olor, ¿verdad? Y entonces entra a la iglesia, ropa andrajosa, con un mal olor por allí. Entonces, mira, tú quédate allá en aquella esquina parado, allá párate y desde allí escucha el mensaje. O si era más o menos el diácono o los hermanos que lo recibían, entonces siéntate mejor aquí al estrado de mis pies, donde pongo yo mi pie, ahí siéntate. Entonces, qué discriminación, qué discriminación. Continúa diciendo él que cuando hacemos eso, que cuando nosotros como cristianos hacemos eso, no hacéis, versículo 4, distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Cuando se trata así con discriminación a la gente dentro de la misma iglesia, no venís a ser jueces. Y nos dice acá, con malos pensamientos, directamente, malos pensamientos, jueces con malos pensamientos. ¿Por qué? Porque miramos al hombre rico y pensamos, este está bien. Quizás se le pueda tratar así para obtener algún favor, o quizás algunos los trataban así porque creen, es que alguien que está rico es bendecido por Dios, especialmente como enseñan hoy los de la prosperidad. Alguien que está rico es alguien que está bien con Dios, es alguien que Dios ama porque es una buena persona y Dios le ha dado mucho dinero. Por eso es que es así, entonces por lo tanto es una buena persona. Y eso es un mal pensamiento, porque no solamente por su dinero vamos a decir este es un buen hombre, porque para que Dios lo haya bendecido así, cuando la Biblia misma nos dice que Lázaro, que era un pordiosero, un mendigo, cuando murió, él fue al seno de Abraham, al gozo de Dios, y el hombre rico, millonario, que se vestía de lino fino y púrpura, y hacía banquetes todos los días, fiesta, ¿a dónde fue ese? Al infierno, donde ardía la llama, y miramos ahí la historia de este hombre rico, que va a castigo eterno, y el hombre pobre, mendigo, que tiene salvación. Entonces, no podemos decir que porque tiene dinero es bendecido por Dios y tiene la gracia de Dios y el favor de Dios. No podemos decir eso. El salmista una vez dijo, yo casi me resbalo porque preguntaba, ¿por qué es que los hombres malos prosperan, les va bien todo? Y yo que trato de hacer bien las cosas, que trato de seguir los mandamientos de Dios, no estoy prosperando. Estoy aquí en la clase trabajadora, ¿verdad? Ganando el mínimo y yo haciendo bien las cosas, ¿y por qué no prospero? Pero después dijo él, pero no me daba cuenta que estos hombres malos que prosperan, que son millonarios, van en un deslizadero hacia la condenación eterna. Entonces él se tranquilizó, ¿verdad? Pero no podemos pensar nosotros eso, porque cuando empezamos a juzgar tenemos pensamientos malos. ¿Y qué podemos decir del hombre que entra por diosero con ropa andrajosa? ¿Qué decimos? A saber qué ha hecho, a saber por qué anda así, a qué pecado ha cometido, a saber por qué fue a quedar homeless, ¿verdad? Por diosero se ha hecho. ¿Qué clase de pecado? ¿Qué clase de maldad?
Y entonces empezamos a tener pensamientos malos. Eso es un prejuicio, es tener un prejuicio. Cuando juzgamos a alguien por el color de su piel, eso es un prejuicio. Cuando juzgamos a alguien por su nivel social o juzgamos a alguien por su religión, como se nos ha juzgado a nosotros y como también nosotros hemos juzgado a otros por sus religiones, tenemos que tener cuidado, porque esos son pensamientos malos. Cuando uno empieza a juzgar, nos hacemos jueces con pensamientos malos, porque no estamos juzgando, como dijo el doctor o el pastor King, Martin Luther King Jr., por el contenido de su carácter, sino que por el color de su piel, for the content of their character. Teníamos que juzgar a la gente por lo que es, por su carácter, por su manera de conducirse, por su personalidad, no por el color de su piel o porque es pobre. Entonces nos hacemos jueces con malos pensamientos. ¿Y qué sucede cuando hacemos esto? ¿Cómo se sentiría el pordiosero o la persona pobre que entra con una ropa andrajosa a la reunión, una reunión como esta, y se le discrimina, se le pone allá en la esquina, o se le sienta por allá en un lado, al estrado de los pies de alguien? ¿Cómo se siente? Se siente humillada, se siente mal, y piensa quizás no valgo nada. Quizás a mí Dios ni me quiere porque vengo al lugar de reunión, de adoración a Dios, y la gente acá, que son gente que busca a Dios, también me rechaza. Entonces quizás también Dios me ha rechazado, ¿verdad? Porque me tratan así. Le afecta emocionalmente a una persona que es discriminada, y todos nosotros lo sabemos, que tiene efectos que afectan el alma, afectan los sentimientos a la persona misma cuando es discriminada. Por lo tanto, no podemos ser jueces con malos pensamientos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a mantenernos así, sin acepción de personas, solo porque aquel tiene o porque aquel no tiene, solo porque aquel es de este lugar y aquel es del otro lugar, solo porque aquel es de este color y aquel es del otro color. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros como iglesia. No podemos permitir esas prácticas pecaminosas que se infiltren a nuestras vidas. No podemos nosotros permitir eso. Y aquí Santiago tiene toda la razón. Está hablando bastante fuerte acá y nos dice en el versículo 5, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios, del reino que ha prometido a los que le aman. ¿No ha escogido Dios a los pobres? ¿Por qué discriminar a los pobres? Si cuando Jesús vino, dice que Él vino a predicarle a los pobres el evangelio, ¿verdad? Él vino a predicarle a los pobres. Miramos que a los leprosos, que eran pobres y eran discriminados por su lepra, a ellos el Señor los atendió, les tocó y les sanó. A los ciegos que pedían limosna, les sanó. A la gente que era discriminada y que era pobre, les discriminó. Pero Jesús vino para esa gente que discriminaban, a esa gente que era pobre. Jesús vino para servirle a ellos, para salvarle a ellos. De ninguna manera Jesús nunca discriminó a nadie. Y alguien dio esta ilustración. Usualmente si yo digo acá a todos los niños, hagan una línea acá, todos los niños hagan una línea acá, porque les voy a dar dulce a todos, o les voy a dar $10 a los primeros 10 que lleguen. ¿Quiénes creen que se van a poner primero en la línea? Los que corren rápido, los que son más fuertes, porque si se le quiere meter a alguien, quítese, porque estos $10 son míos. Y entonces, ¿y quiénes van a quedar hasta atrás de la línea? Los más débiles, los que no tuvieron valor. Entonces, usualmente los que quedan en la línea de enfrente son los más fuertes, son los más aventados, y allá atrás van quedando los más débiles, ¿verdad? Uno chiquito de atrás, llega otro chiquito, no, tú más allá atrás, porque aunque sea a ti te voy a ganar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hace Jesús? En vez de comenzar aquí a darle a estos más fuertes, se va a la línea de atrás y comienza allá atrás. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque los ricos siempre han sido primeros. Ellos han sido los primeros en todo.
Pero Jesús dijo, no, los primeros serán postreros. Y ese es un dicho del Señor, un principio eterno que Dios tiene. Y eso es bueno. Porque Dios no nos mira a nosotros como nosotros valoramos las riquezas. El Señor no nos mira así. El Señor dice que Él vino para los pobres también. Vino para los pobres principalmente. Pero hay que decir que también muchos ricos fueron salvos. Empezando por los patriarcas, Abraham y todos ellos, David, todos esos hombres fueron salvos, aunque tenían mucho dinero, millonarios, pero mantenían un corazón limpio. Y en el Nuevo Testamento encontramos varios ricos que también fueron salvos, como Zaqueo, hombre rico, pero que fue salvo. Y dijo él, voy a regresarle a los que le he robado, los he estafado, se lo voy a regresar cuadruplicado, 4 veces más, se lo voy a regresar. Entonces, pero Dios no valora la riqueza como nosotros la valoramos. Nosotros pensamos, wow, el tener bastante es lo mejor, ser millonario. Y el que nomás tiene un peso por ahí, eso es malo, eso no está bien. El que tiene oro, wow, pero déjeme decirle que el oro en el cielo, eso no es nada. ¿Sabe para qué usan el oro en el cielo? Para pavimentar las calles. Nosotros aquí el pavimento no lo vamos a usar para andarlo aquí con un reloj, aquí una piedra, ese pavimento negro que ponemos. Pero para Dios el oro es como pavimento para las calles, para eso se usa. Porque a Dios, ¿qué es el oro? ¿Verdad? Pero nosotros miramos una calle de oro, nos tiramos encima a quererle sacar, pero Dios no, Dios usa como pavimento. Entonces Dios puede ver en la casa de un barrio pobre, una familia que tiene ahí nada más su alimento cotidiano, unos pocos frijolitos, unas 2 tortillas, poquito de sal y una taza de café. Y dice el Señor, qué rica es esa familia, que está en paz, que tiene galardones atesorados en el cielo, que me tiene en el corazón. Qué rica familia. Pero mira una familia en un vecindario riquísimo, Beverly Hills, que es el más famoso que conocemos, casota inmensa, una mansión terrible, grande. Y ve la familia allí y dice, qué pobre esta gente, que no tiene a Dios en el corazón, que pasan en contiendas y pleitos y envidias y en su desenfreno, lujuria. Qué pobre es esta familia. Así es como lo ve Dios, así lo ve Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve, ¿verdad? No podemos andar discriminando porque aquel tiene o porque aquel no tiene. Dios no ve así las cosas. Es más, aquí Santiago nos dice que Él vino por los pobres y que los pobres han recibido de Dios riqueza. Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.